Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la presencia del coronavirus en materiales. Nuestra casa o nuestro negocio es frecuentado por personas de las que no conocemos su estado de salud. El coronavirus se transmite de persona a persona a través de las superficies que tocamos y del aire contaminado. Cada vez que respiramos, hablamos, tosemos, estornudamos, expedimos al aire gotitas que se originan en nuestra nariz y garganta y que pueden llegar a los ojos, boca o nariz de alguien, caer al suelo o contaminar las superficies. Estamos viendo situaciones en las que un único infectado es capaz de transmitir el virus a decenas de personas en poco tiempo. ¿Cómo se emite el virus de forma tan eficaz? Un estornudo provoca en torno a 40.000 gotículas de todos los tamaños y las más finas pueden volar hasta los 8 metros en un ambiente cerrado. La tos lanza entre 1.000 y 3.000 gotículas y hablar durante unos pocos minutos puede provocar entre 100 y 6.000 dependiendo de la vocalización, porque hablar en alto o a gritos genera el triple de partículas que hacerlo en voz baja. Las más gruesas caen al suelo como si fueran arena, pero las partículas más pequeñas se quedan en el aire y las puedes respirar. Son del tamaño de los aerosoles que se inhalan para el asma y pueden llegar directamente a los pulmones, lo que podría hacerlas más peligrosas. Según la OMS, la concentración de estos aerosoles en lugares con escasa ventilación hace que el contagio sea hasta 19 veces más probable en espacios interiores que en exteriores. Si comparamos el coronavirus con otros patógenos, ¿es eficiente transmitiéndose por vía aérea? El sarampión y la tuberculosis también se transmiten por el aire. Es posible contagiarse de estas enfermedades a través de un enfermo con el que nunca estuvimos en la misma sala. Si entramos en la sala una hora después, ahí seguirán en suspensión los virus infecciosos. No hay ningún caso que sugiera que ese tipo de transmisión tan eficaz se esté dando en el caso del SARS-CoV-2. Fahim Yunus, jefe de enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland, lo resumió de una forma muy gráfica. Si el sarampión vuela como un águila, el coronavirus lo hace como una gallina. Hay otra cuestión importante. ¿Los enfermos transmiten del mismo modo, con la misma intensidad, la enfermedad en todas las etapas de la misma? Al comienzo de la infección, el virus entra en el cuerpo, invade las células y se replica por sí mismo. Esas copias se van sucediendo durante los días siguientes, por lo que el paciente tiene cada vez más virus en su interior, aunque no presente síntomas. Una mayor carga viral, como se conoce la concentración de virus, significa que el paciente tiene más probabilidades de ser altamente contagioso. Lo verás mejor si representas la evolución de la carga viral y la sintomática de la enfermedad, eje Y, a lo largo del tiempo, eje X. En el periodo de incubación, la curva azul de los síntomas de enfermedad permanece próxima a cero, ya que no se presentan síntomas, mientras que la curva roja de la carga viral sí crece, ya que el virus está incubándose en tu cuerpo. Más adelante se verá que comienzan a remitir los síntomas y se reduce en una extensión similar la carga viral. Finalmente, transcurre un tiempo entre la desaparición total de los síntomas y la eliminación de la carga viral. Es destacable que, en algunos casos, una persona pueda pasar hasta 14 días infectada sin presentar ningún síntoma de la enfermedad. ¿Realmente se detectan virus en el ambiente cuando hay presencia de un enfermo en una habitación? La respuesta es que sí. Hay estudios que certifican que cuando hay un enfermo con enfermedad respiratoria, se detectan virus en lugares como el teclado y ratón de ordenador, así como en el sistema de respiración asistida. Vamos a hablar de la contaminación por coronavirus, específicamente en entornos sanitarios. En un reciente estudio se analizaron las áreas contaminadas de los EPIs, equipos de protección individual e instrumental del personal sanitario. Las áreas incluían el hombro delantero y trasero de la bata, se sabe que permanece un día viable en tela, el lado del respirador próximo al paciente, el frente superior derecho de las gafas y la palma de la mano dominante del usuario. Se observó que durante la secuencia de retirada de EPIs, la mayoría del personal sanitario transfirió el virus a ambas manos, el guante de la mano no dominante y la camisa y los pantalones que usaban debajo del equipo de protección. En otro estudio se escrutó la supervivencia en activación de los coronavirus. Encontraron niveles detectables de virus infecciosos en todos los materiales que se evaluaron, incluyendo batas, guantes de látex y nitrilo, respiradores, durante un tiempo de al menos 4 horas. También se detectaron virus incluso después de transcurrir 24 horas, aunque observaron una reducción importante. Así pues, debes prestar mucha atención a la colocación y retirada de los EPIs.
¿En qué superficie será más peligrosa la contaminación por coronavirus? Hay que prestar atención especial a las superficies y objetos que se tocan mucho, como interruptores eléctricos, barandillas de las camas, tiradores de las puertas, bombas de infusión intravenosa, goteros, mesas, jarras de agua u otras bebidas, bandejas, barandillas de los carritos y lavabos. ¿Cuánto tiempo permanece el coronavirus en los materiales? La revista Journal of Hospital Infection publicó un estudio en el que analizaba 22 trabajos sobre la presencia de la familia del coronavirus en distintos materiales. Posteriormente, la revista New England Journal of Medicine publicó un nuevo estudio sobre la presencia específicamente del SARS-CoV-2 en distintos materiales. A continuación resumimos el resultado de esos dos estudios y de otros de gran calado sobre la permanencia del coronavirus en materiales. Todos estos estudios los puedes encontrar referidos en el apartado de bibliografía. Vamos con ello. La permanencia del coronavirus es de 5 días en cerámica, teflón y metal, 1 día en madera y 3 días en acero inoxidable, 2 días en vidrio y PVC, 1 día en cartón y 3 horas en el aire. 5 días en papel y silicona, 8 horas en aluminio, 3 días en plástico y 4 horas en cobre. Hemos revisado algunos medios de transmisión de enfermedades. Nos hemos dejado para el final una vía de transmisión importante, la aérea. Del 24 de enero al 10 de febrero de 2020, un brote de la COVID-19 afectó a 10 personas que habían comido el 24 de enero en el mismo restaurante de Guangzhou, China. ¿Qué sucedió en el restaurante? El paciente inicial lo llamaremos paciente A1 y 3 miembros de su familia A, acababan de viajar desde Wuhan. Como vemos en el plano de planta de la sala donde coincidieron, las otras 2 familias afectadas, B y C, se sentaron en las mesas vecinas en el mismo restaurante. Ese mismo día, el paciente A1 experimentó la aparición de fiebre y tos, por lo que fue al hospital. El 5 de febrero, un total de otras 9 personas, que marcamos en rojo, 4 miembros de la familia A, 3 miembros de la familia B y 2 miembros de la familia C, enfermaron con la COVID-19. El restaurante es un edificio de 5 pisos con aire acondicionado para cada piso y sin ventanas. La clave puede estar en el aire acondicionado. ¿Cómo funciona un equipo del tipo que hay en el restaurante? Estos equipos emplean un mecanismo muy básico para refrigerar, a través de una sustancia que absorbe calor al evaporarse. Un mecanismo muy parecido es el que empleamos los seres humanos en condiciones de alta temperatura o de ejercicio físico, concretamente el sudor. El sudor, en contacto con el aire, se evapora, absorbe calor del medio y refrigera la superficie de la piel, disminuyendo su temperatura. Del mismo modo, en un sistema de aire acondicionado se hace circular por el interior un refrigerante que se enfría cuando se expande. Pasa de líquido a gas, es decir, se evapora, y aumenta su temperatura cuando es comprimido. Pasa de gas a líquido. Como vemos en este esquema, la parte exterior de un sistema de aire acondicionado se llama unidad de condensación y contiene, por un lado, el compresor, comprime el gas, y la bobina de condensación. El equipo mecánico interior, llamado unidad de control de aire, contiene una bobina del evaporador, el soplador, ventilador, del interior, un filtro y una válvula reguladora. ¿Qué flujos de aire generan los aires acondicionados? Estos sistemas habitualmente absorben el aire de la sala por arriba y lo devuelven ya climatizado por la parte frontal. Cuando se pretende calentar aire acondicionado en posición calor, hay que tener en cuenta que el aire caliente tiende a ascender, por lo que el flujo de aire se suele orientar hacia abajo. Orientándolo hacia abajo, la circulación del aire próximo al suelo es pequeña, por lo que también será escaso el riesgo de transmisión de aerosoles contaminados. Cuando se pretende enfriar, el proceso es bien distinto. El aire frío tiende a descender por su mayor densidad y tiende a ocupar todo el habitáculo. Esto provoca un gran movimiento de aire próximo al suelo y a la altura de la respiración de las personas. En una sala como la del restaurante, con el aire acondicionado en posición frío, había 2 fuerzas principales que afectaban a las gotas con virus que se emitían. La primera, la de la gravedad, que arrastraba a los virus hacia el suelo, y una segunda generada por el soplador del aire acondicionado de forma directa o indirecta. Cabe destacar que en una sala cerrada, no climatizada, la única fuerza que soporta la gota que contiene el virus es la de la gravedad.
por lo que es de esperar que en este entorno el tiempo de permanencia de la gota suspendida en el aire sea más pequeño que en salas climatizadas. Como hemos dicho, con el climatizador en modo frío, el movimiento del aire es mucho mayor que en modo calor y sin climatización. Parece que la dispersión del virus en el restaurante fue máxima. Ahora que ya sabemos cómo funciona el aire acondicionado, volvamos sobre el plano de planta de la sala. Las familias A y B permanecieron juntas en la sala, es decir, tuvieron un periodo de superposición de 53 minutos y las familias A y C tuvieron un periodo de superposición de 73 minutos. La salida y entrada del aire acondicionado central se ubicaba sobre la mesa C, abarcando las 3 mesas afectadas. Ese día, a esa hora, 83 personas almorzaron en las 15 mesas del tercer piso. De esas 83 personas, solamente 10 contrajeron la COVID-19. Los otros 73 fueron tratados como contactos cercanos, pero las muestras que se tomaron para hacer PCR resultaron todas negativas. El estudio concluye que la transmisión de las gotitas fue ocasionada por el flujo del aire acondicionado y el factor clave para la infección fue la dirección del flujo del aire que afectó a todas las personas contagiadas. Bien, hemos hablado de una sala no muy grande con un equipo de aire acondicionado más bien pequeño. ¿Qué es lo que sucede cuando hay que climatizar grandes estancias, grandes locales en centros comerciales, en hospitales, en hoteles? Lo que se utiliza en estos casos son climatizadoras o unidades de tratamiento de aire para grandes superficies. Estos equipos son capaces de aportar caudales correctos de ventilación, temperatura, aumentándola en invierno, disminuyéndola en verano, humedad, humectando en invierno, deshumectando en verano y calidad del aire por medio de filtración. Este tipo de sistemas habitualmente no generan por sí mismos calor o frío, sino que emplean máquinas frigoríficas y sistemas de calefacción independientes. Hay que decir que algunos de ellos sí que tienen algunas resistencias, pequeñas resistencias de apoyo para aumentar la capacidad de calentamiento en la época de invierno. En este esquema vemos un sistema tipo que consta de una entrada de aire nuevo, una entrada de aire de recuperación, un filtro, en caso de necesidades especiales de salas, como quirófanos o salas blancas, llegan a haber 3 niveles de filtración, intercambiadores de frío-calor, un humidificador para invierno, un separador de gotas y un ventilador. Vamos a ver cómo actúan estos equipos cuando se encuentran en la posición frío, es decir, en verano. El ventilador de retorno extrae aire de la sala a climatizar y parte del aire sale al exterior, según la consigna que se aporte para regular su temperatura. Y otra parte se recupera mezclándose con aire nuevo en la caja de mezcla, que entra a mayor temperatura que el recuperado. Posteriormente pasa por una batería de frío donde baja su temperatura y es presurizado por el ventilador de impulsión para que llegue a la sala. En la posición de calor sucede lo mismo que en la de frío en la extracción de aire de la sala. El aire extraído se mezcla con aire nuevo y pasa por las baterías de calor donde sube su temperatura. Hemos dicho baterías en plural porque es habitual utilizar varias fuentes de calor como son las resistencias eléctricas, calderas de combustible o de energía solar. El aire al calentarse tiene una mayor capacidad para retener humedad, por lo que es habitual emplear un humidificador que aumente la humedad relativa del aire y así se evita introducir en la sala un aire caliente y seco que es inadecuado para el confort de los usuarios. Finalmente, el aire ya climatizado es presurizado por el ventilador de impulsión para que llegue a las salas. ¿Realmente se ha detectado coronavirus en los sistemas de climatización? En un estudio de 2011 se tomaron muestra de los filtros de sistemas de climatización de grandes edificios de Seattle y Minneapolis, Estados Unidos, para analizar la presencia de virus respiratorios en esos filtros. De los 64 filtros que se analizaron, se detectó presencia de virus respiratorios en 12 de ellos. Además, el propio coronavirus también se ha detectado en conductos de aire acondicionado. Concretamente, en análisis de habitaciones de 3 enfermos de la COVID-19 realizados por expertos del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Singapur, en uno de ellos se encontró un conducto de aire acondicionado conectado a una de las habitaciones de un paciente trazas de coronavirus. Este estudio concluyó que las pequeñas gotas cargadas de virus pueden desplazarse por los flujos de aire y depositarse en los conductos. Por último, vamos a hablar brevemente de lo sucedido en el crucero Diamond Princess, donde recordaréis que hubo un importante brote de la COVID-19. El profesor Dwyer de la Universidad de Indiana concluyó que
el sistema de aire acondicionado presumiblemente llevó el virus a cada cabina. Como hemos visto, el coronavirus puede pasar a la red de conductos, filtros, etc. Aunque no existen evidencias de que un enfermo con coronavirus pueda contagiar a otra persona que se encuentra en una sala distinta mediante la transmisión de aerosoles a través de conductos de climatización, sí que debe tenerse en cuenta esta posibilidad. Con esto terminamos el capítulo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.